Tenemos a un invitado para charlar acerca de este tema, de los aumentos que vienen reflejándose y que realmente nos preocupan y mucho. Aquí estamos entonces, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con David Miazza, él es economista, jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. David, bueno, complicada la situación en cuanto a la ropa, no para de crecer los precios, los aumentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ven ustedes? Bueno, en el caso de la ropa tenemos primero un factor que es transversal a todos los sectores, que es la inflación de fondo, que le afecta a la ropa, a los alimentos, a los combustibles, a los alquileres, a todo. Ahí hay un primer factor. Después hay también una cuestión, si se le pregunta a algunos economistas relacionada a las importaciones, el hecho de que sea un sector protegido, que no compite de manera libre contra las importaciones, hace que la ropa en Argentina sea un poco más cara de lo que es a nivel internacional. Pero también es cierto, digamos, desde el sector textil, que hay una cuestión relacionada a la importación, a la posibilidad o la facilidad de importar telas. Hoy gran parte de las telas que se consumen son importadas. El algodón que aumentó muchísimo, parece, ¿no? Sí, ahí hay una... Es cierto, aumentó muchísimo el algodón, muy en línea con muchos de los commodities agropecuarios. Eso es cierto, digamos. Pero también hay una realidad de cuánto algodón, en términos de valor, termina habiendo en una prenda, ¿no? Claro. Es la misma discusión del trigo y el pan. Sí, aumentó muchísimo el trigo, pero participa de una parte muy chiquita del precio final. Entonces, es cierto, pero no necesariamente explica gran parte del aumento. Entonces, inflación general, un puntito vendrá por el algodón. Por ahí, la cuestión de la competencia contra la importación, el que ha tenido oportunidad de viajar, incluso con el dólar blue de esta época, vemos que vamos a otros países y conseguimos ropa de calidad a muy buenos precios. Lo que vemos es eso, sale más barato ir a comprar afuera que comprar la ropa acá mismo, ¿no? Incluso con el dólar blue. Claro. O con el dólar solidario de los 125 pesos más el 65%, que está cerca de 200. Entonces tenemos esa combinación de factores. También lo que estaba diciendo de la importación de telas, que al no ser tan fácil importar telas, suben de precio en el mercado local, entonces todos los productores textiles locales también tienen un mayor precio. Así que bueno, en la generalidad hay una mezcla de todos esos factores y también hay una cuestión de meses que tiene que ver con la estacionalidad. La ropa en particular tiene de mínimo 2 y de máximo 4 estaciones donde está el gran recambio de prendas en los locales de ropa y que hace que en los meses de marzo-abril, justamente que se pasa estacional. Claro, del verano al otoño-invierno, ahí hay como una nueva remarcación de precios, especialmente porque los precios de la primavera-verano empezaron a salir en agosto-septiembre y después empiezan a decrecer hacia febrero, marzo, cuando están las últimas liquidaciones. Entonces también es cierto que la ropa tiene ese movimiento estacional propio. Pero está esta otra cuestión de fondo que es cierto que ha aumentado más que los alimentos, por ejemplo, en el último año. Y mismo, David, uno se pone a ver precios, por ejemplo, de las zapatillas, ¿no? Que fue uno de los productos más buscados en el hot sale, sale lo mismo que un alquiler. Y es impresionante pensarlo, decirlo. ¿Cuánto necesitábamos, por ejemplo, en 2017 para comprar un par de zapatillas y cuánto necesitamos ahora? Bueno, nosotros lo tenemos medido en términos de indumentaria y calzado, que en realidad es como lo mide agregado del INDEC. Esto está hecho con información acá lo vemos. Ustedes confeccionaron el changómetro, ¿no? Que hacemos la versión en ropa y calzado y la versión alimentos. A ver, este número en diciembre de 2017 con 1.000 pesos, ¿qué podíamos comprar? No, bueno, esto representa cuánto vamos necesitando para comprar lo mismo que comprábamos con 1.000 pesos. Que, a ver, si miramos que una zapatilla de marca, de las más de marca, pero las inicio de gama, digamos, las más baratas, que hoy están cerca de 12.000 pesos, ¿no? Si querés, en diciembre de 2007, si esto se mantuviera igual para ese tipo de zapatillas, comprabas una zapatilla del par. Claro. O sea, con 2.000 pesos comprabas un par y hoy necesitas cerca de 12.000 para ese par. Si siguió la misma línea que indumentaria y calzado. Esto básicamente lo que te muestra es
Lo que comprabas en diciembre del 17 con 1.000 pesos, sea lo que fuere, del agregado de indumentaria y calzado, en diciembre del 18 necesitaste 1.300, en diciembre del 19 2.000 y hoy 6.800. Me da una pesos. tristeza esto, David, te lo pido por favor, es mucha la diferencia. Y si tenemos un 70%, como hemos tenido en los últimos 12 meses, durante el 2022, la cuenta que tenemos que hacer es 5.000 por 1,7. Es decir, que vamos a necesitar más de 8.000 pesos a fin de año para comprar lo mismo que comprábamos con 1.000 en diciembre del 17. O sea que es una problemática de pesos la que tenemos en Argentina. Muy bien, yo no lo había dicho, pero es justamente lo que queremos graficar con esto donde vemos que el peso es el tema. Porque en Argentina, más allá de que podemos hablar cuestiones particulares como las que hablábamos recién, que el algodón, que la importación, hay una cuestión de fondo que es la pérdida de valor del peso. Claro. Y te das cuenta que ese es el problema, porque no es que solo la ropa aumenta. Claro. Si fuera solo la ropa, bueno, sí, ¿qué está pasando? Se hace foco en esa industria. Claro, que el factor, que la variable, que la importación. Pero lo cierto es que aumenta todo. Entonces, en realidad lo que pasa en el fondo es que nuestro peso todos los días vale menos y es lo que estamos viendo acá. Cada vez necesitamos más pesos para comprar exactamente lo mismo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Capaz si lo medimos en dólares, esto no es así. Claro. Incluso capaz que está un poquito más barato si lo medimos en dólares. Exactamente. Billete. Entonces ahí te das cuenta que en realidad el problema no necesariamente son las cosas, que haya pasado algo con los alimentos, algo en particular con la ropa, sino el peso. Y discúlpenme que me extienda. El lado B de esto también son los salarios. Claro, eso te quería preguntar, porque vemos que se están realizando paritarias, se fueron realizando paritarias en todo este tiempo, pero no llegan a cubrir esta devaluación, podríamos decir. Sí, en realidad se está devaluando la moneda pierde valor, así que se puede decir, si bien no necesariamente está subiendo el tipo de cambio, pero es como vos decís, a ver, en una economía que no funciona bien, que no crece, tenemos una economía que hace casi 11 años, va a ser el 2022, que no crece de manera sostenida. Un año crece, el otro cae. El 2020, bueno, con la pandemia y todo, cayó mucho más, pero va haciendo este serrucho, pero en 10 años no ha crecido. En 10 años casi no ha generado empleo privado. En estos últimos 10 años. En 10 años no se generó empleo privado. Se generó creció un 2%. Claro. Es decir, te lo pongo en estos términos, alguien que cumplió 18 años en el 2011 y hoy tiene 28, 29 años, o cumple este año, entró en un mercado laboral o fue mayor de edad que podría estar entrando en un mercado laboral sin que el país genere empleo. Claro. Entonces, cada vez más difícil, ¿no? Poder ingresar a ese mercado laboral, tener la oportunidad de tener un trabajo, ¿no? Exactamente. Claro. Y relacionado a esto, lo que pasa es que en una economía que no es capaz de crecer de manera sostenida y de generar empleo, es muy difícil entonces que los salarios vayan al mismo nivel de un ritmo inflacionario tan alto. Entonces, ¿qué pasa? Se va quedando un año un poquito, otro año otro poquito, y es lo que hemos visto. En este mismo periodo, los salarios perdieron el 21% del poder adquisitivo. Es decir, si yo con un salario compraba por 100, hoy puedo comprar por 79. Y eso es lo que todos sentimos, que los bolsillos están más flacos. Bueno, hay un fenómeno que está pasando ahora, que muchas familias ya no hacen la compra del mes, ¿no? En el supermercado. Compran el comportamiento de por compra. día o por semana directamente, ¿no? Porque quizás deciden no gastar todo directamente en el supermercado, ¿no? Sí, tal cual. Eso también depende... A ver, la gente empieza a buscar mecanismos para defenderse de esta pérdida de poder adquisitivo. Algunos de esos mecanismos son cambiar las primeras marcas por las segundas marcas. También, eso se ve muchísimo cuando vamos ahora a los supermercados. Y al mayorista. Claro, bueno, tal cual. Las segundas marcas, los mayoristas, las familias que por ahí, a contramano de lo que estabas diciendo vos recién, que por ahí tienen un ingreso mensual dado, que tienen un salario y que a principio de mes lo reciben, o que saben que si lo pagan con la tarjeta, a principios del mes siguiente lo van a poder pagar, van al mayorista, tratan de comprar al por mayor y así llegar, gastar menos para consumir lo mismo, o quienes no tienen esa posibilidad porque no tienen un salario, un ingreso fijo y tienen ya sea un cuentapropista, en el mejor de los casos alguien que tiene un negocio pequeño o alguien que hace changas, que tiene más un ingreso diario. Bueno, esa compra más hormiga que vos estabas mencionando, que si bien lo hace porque, bueno, va teniendo
pequeños Es ingresos lo que le diarios permite, y va digamos, el consumiendo. ingreso que tiene. Claro, realmente no optimiza porque lo optimizaría con un mayorista o una compra mensual grande, pero bueno, es lo que puede hacer. Es lo que se puede hacer. Vamos a ver... sí, perdón. No, que también se pierde un poco la posibilidad de ahorro, por ejemplo, en dólares, ¿no? Porque uno tiene que pensar más en poder abastecer las necesidades del día a día con esta pérdida del poder adquisitivo. Y también es como que uno se pone un poco triste pensando, hace unos años con tanto ingreso podía comprar X cantidad de cosas, ahora no me alcanza para lo mismo. ¿Pensás que hay alguna manera de revertir esta realidad que está atravesando la Argentina con esta problemática de la inflación y esta pérdida del poder adquisitivo? ¿Cuál sería el posible escenario alentador para los argentinos? Ay, me estás pidiendo un ¿Qué escenario pregunta? alentador. Vamos, David, vos podés. No, a ver, lo primero es que el argentino lamentablemente está tan acostumbrado a vivir con estos problemas, históricamente, que siempre terminamos saliendo adelante. Lamentablemente muchas de esas veces un escalón más abajo siempre, ¿no? En el sentido de cada vez con más pobreza, etc. Pero el argentino es muy resiliente en este sentido de acomodarse y poder seguir. El problema es que este proceso inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo, hoy no estamos viendo una alineación de políticas y de confianza y de plan económico que podamos decir, sí, mirá, esto va a seguir, pero en 6 meses se va a calmar. No lo estamos viendo. Entonces, si vos me preguntás, yo te digo, mira, esta alta inflación, que incluso si se hacen las cosas mal puede ser un poco superior, va a persistir durante lo que queda todo este año, todo el año que viene, y sea quien sea que gane las elecciones del 23, con más razón, si quiere tratar de acomodar un poco la economía, va a tener otros 2 años también de inflación, porque también muchas cosas van quedando atrasadas. Los precios de los servicios, del transporte público, en Buenos Aires el colectivo vale 21 pesos y el subte 25 pesos y sabemos que los costos están más cerca de los 150, 200 pesos. En las provincias del interior es mucho más caro viajar, ¿no? En colectivos, en Córdoba tenés hasta cerca de 70 pesos, dependiendo de la ciudad, por ejemplo, yo que soy de allá. Pero bueno, la cuestión es que incluso en estos aumentos que ustedes mostraron en la introducción, del 15, del 20, hay muchas cosas que están muy atrasadas y que durante esta gestión no se van a resolver, y la que venga, sea del color que sea, la va a tener que empezar a acomodar, y eso va a generar inflación durante otros 2 años más. Así que lamentablemente, para terminar de responder paciencia y resiliencia. Vamos a 3 años y medio. 3 años y medio, venimos, disculpen que me extiendo, estos días había mucho lío en Europa por alcanzar una inflación del 8%, anual, que es la más alta en al menos los últimos 30 años. Nosotros ya hace 20 años que estamos con inflaciones siempre por encima de ese 8. Entonces, a lo que voy, estoy hablando de 3 años y medio, pero hace 20 años que estamos conviviendo con inflaciones que arrancaron en el 20, después se fueron al 30, después al 40 y este año nos vamos caminando al 70. Y lo malo es acostumbrarse, ¿no?, a todo eso, y esperemos que se tome la decisión de dar un vuelto y de cambiar. Y ahora sí, vamos a ver otro aumento. Nos queremos dar un gustito para preparar una pizza, comer una pizza. También en el Chancómetro hicieron un estudio, ¿no? ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto nos sale? Ahí lo vemos. 2017 salía 125 pesos poder hacer una pizza casera. Casera. Tomando en cuenta la harina, el queso, todo, si la hacemos en casa. Ok, y ahora 730 pesos. ¿Qué fue lo que aumentó? ¿El queso? ¿Qué es lo que...? Todo. Lo mismo que conversábamos recién. De hecho, bueno, este estudio del Changómetro, lo que vamos haciendo es publicar distintas cosas que resultan de interés o atractivas. En este caso fue la pizza, otra vez hicimos el desayuno, el navideño, etc. Vamos ejemplificando lo mismo que hablábamos recién de inflación, pero con cosas particulares. Y uno lo que termina viendo, respecto a lo que mencionabas, y respecto a los ingredientes, es que cuando uno lo mira en este periodo de tiempo, de 4 años y pico, lo que termina viendo, uno lo sabe, pero te termina llamando la atención, es que casi todos los ingredientes suben de manera similar de precio. No es que haya uno que, mira, se duplicó y el otro se multiplicó por 10. No existe eso. ¿Por qué no existe? Porque lo que conversábamos recién. El problema de fondo es el peso, entonces el peso pierde contra todo de manera muy similar. Entonces, si miramos la ropa, miramos los alimentos, miramos la aceituna, miramos el queso y miramos la harina, hay pequeñas diferencias, pero en un plazo así de 4 años termina siendo muy similar. Se multiplica por cerca de 6. A ver, la harina, ¿no? Tenemos ¿cuánto ahí incrementó en estos años? A ver, ¿ves acá? Estamos viendo. La harina pasó de 11 pesos a 86 pesos. Con un billete de 1000,
en diciembre del 17 comprabas 90 paquetes, kilos, 90 kilos, sí. o sea, 180 paquetes. O, no, perdón, estoy confundiendo con paquete de medio kilo. 90 paquetes de un kilo de harina. Claro. Con 1.000 pesos compraba 90 paquetes de un kilo. Sí. Hoy compras 11. Claro. Impresionante. Entonces, ese billete de 1.000 pesos, por eso el problema es el peso, no los precios, perdió un poder de compra de 79 kilos de harina en tan solo algo más de 4 años. Claro. Sabés que el otro día estaba mirando al Kun Agüero, viste que hace esas transmisiones en vivo y él habla mucho del dólar, el peso argentino, el euro. Y decía, ¿cuánto sale una gaseosa cola en Argentina y en Europa? Y haciendo el cambio salía lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, claro, son 200 pesos lo que puede salir, más o menos, 220 creo que sí. pesos. Un litro y medio debe estar por si ahí. hacemos el cambio, quizás sale lo mismo en Europa, pero entonces un televidente le decía, bueno, pero entonces en Argentina no están tan mal, sale lo mismo pagar una gaseosa en Europa que en Argentina. Más el peso. tema es que nosotros ganamos en pesos, no ganamos ni en euros ni en dólares, ¿no? Tal cual, ahí está el problema. Y eso es lo que iba a mencionar, no me quería extender con el tema de las zapatillas, que arrancamos charlando, que más allá del precio de las zapatillas, por dar el ejemplo, porque empezamos conversando de eso, de la ropa en general, el tema son los ingresos. Claro. Si una zapatilla te cuestan 12.000 para un ingreso de un empleado de comercio de 80, 90, bueno, si aparte tenés que pagar 50, 60 de alquiler y qué sé yo, bueno. Se hace insostenible. Exactamente. Y si ese es el encima tema. hacer una pizza sale lo que sale. Vamos a repasar también cuánto sale el queso a día de hoy, cuánto salía en su momento, hace 4 años, y cuánto sale actualmente, que es uno de los insumos también quizás más costosos a la hora de poder hacer una pizza. Acá lo estamos compartiendo. compartiendo. De lo lindo, David. Bastante, ¿Ves? También pasó de 148 pesos a 945. Con un billete de 1.000 comprabas 6 kilos 800 y hoy compras 1 kilo. Claro, después te pones a pensar que quizás no hace falta ponerte vos a hacer la pizza, sino que podés ir y comprarla, pedirla afuera, porque... Sale más o menos lo mismo. Más o menos. No, sale un poco más caro igual. Pero... Depende. A mí me gusta hacer casera. Me gusta hacer casera. Sí, no, y lo cierto es que una pizza buena, depende también, como dicen ustedes, la zona, etcétera, pero está tranquilamente arriba de los 1.000 pesos. Y ahí decíamos cuesta 730 con todos los ingredientes bien. Ahí va. Y si es sola de mozzarella, porque las aceitunas vienen siempre, pero si la pedís de jamón o lo que sea, esta tenía incluida en los ingredientes jamón cocido. Tenía incluida, por eso se veían en el cálculo. Vamos a repasar las aceitunas también. Pizza con amigos sería en este caso, claro, en las aceitunas. Claro, porque en otra gráfica, que no sé si la van a poner después, hicimos en realidad el cálculo para 2 pizzas, una cerveza, 2 cervezas y una coca. Ahí está. Mirá qué rápido que están la producción. En la producción. 580 pesos te costaba en diciembre del 17, 2 pizzas con distintos ingredientes, un tarrito de helado de los que compras en el supermercado, porque son los que mide INDEC, 2 cervezas y una gaseosa cola, y hoy eso te cuesta 3.400. 3.400 pesos. Se multiplicó por 6. O sea que más o menos... Qué tristeza que me da este panorama, David, te lo pido. ¿Y por qué del 2017 y no de antes? ¿Por qué eligieron esa fecha? Elegimos un periodo primero que no estuviera tan lejos, porque si yo te hablo del 2002... que te parece la eternidad, en cambio el 2017 te parece cerquita. Después por hacían maravillas con un peso en aquel entonces. Claro. Entonces, por un lado, que está lo suficientemente lejos como para ver alguna de estas cosas, pero lo suficientemente cerca como para que nos acordemos. Lo segundo, por una cuestión política, decir, bueno, tomamos 2 años de una gestión, 2 años de otra. No es que estamos criticando a nadie, porque la inflación estaba antes y está ahora. Y después, algo relacionado al billete de 1.000 pesos que se largó en noviembre del 17. Entonces, lo tomamos ahí muy cerquita de cuando se largó. Entonces, de hecho, estos días, con la emisión de los nuevos billetes, etcétera, se hablaba mucho de cómo estos billetes perdieron valor. Bueno, es otra forma de... Y que también se presentó un proyecto, por ejemplo, de la oposición, de Juntos por el Cambio, para quitarle 2 ceros al peso, haciendo referencia... ¿no? A ver... Pero sigue siendo es útil el mismo porque el valor. de nada te sirve hablar de miles y miles. Claro. De hecho, se ha hecho muchas veces en la historia. En la historia se han sacado la moneda argentina 13 ceros. Si nos está escuchando alguna abuela o abuelo, ellos han arrancado, alguien que nació hasta el 40, digamos, arrancó con los pesos moneda nacional, después los pesos ley, los pesos argentinos, los australes, etcétera. Y bueno, ¿qué pasó del paso de cada una de esas monedas? Se sacaron entre 2 y 3 ceros cada vez que se convirtió la moneda. Por esto, porque empezás a acumular inflación, entonces arrancabas con el de 100, después con el de 1.000, como lo vemos 10.000, ahí, el de por 100.000, ejemplo. el de 1.000.000. A ver, tenemos la lista de precios Los entonces precios. para verlo
concretamente, ¿cómo aumentaron estos? Ahí tenemos Acá está, acá lo que vemos es esa pérdida del poder de compra del billete de 1000. Lo que decíamos, la harina comprábamos 90, después compramos 11, el billete de 1000 perdió un poder adquisitivo de 79 kilos. Los 5 kilos 800 que perdió de poder de compra contra el queso, 3 kilos 900 contra el jamón cocido, el tomate conserva. El tomate que se disparó 41 también. latas. Bueno, aceitunas, salsa golf. Ah, una era de palmito, mirá, cierto. Mirá, la gaseosa cola, que con Ahí 1000 está la pesos gaseosa, en promedio compra cerca de 6 litros. Sí. Así que bueno, acá vemos la pérdida de poder de compra. Uno piensa, bueno, tuvimos una pandemia, los valores, los precios aumentaron a nivel mundial, después vino la guerra, la invasión a Ucrania, pero en definitiva es el tema de la devaluación del peso, ¿no? Lo que hace que los precios aumenten cada vez más. Claro, uno tenga menos poder de compra. El peso pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Por varias razones. La principal es que se imprimen muchos pesos que nadie quiere. Sí. Entonces, si yo hoy triplico la producción de tomate para que se quede en Argentina, bueno, no queremos tanto más tomate. ¿Qué va a pasar con el tomate? Va a bajar de precio. Claro. Bueno, algo similar, aunque no funcione igual, pasa con los pesos. Si imprimimos muchos y nadie los quiere, bueno, empiezan a bajar de valor. ¿Y qué significa que bajen de valor? Compran menos cosas. Claro. Esa emisión de pesos tiene mucha relación con el déficit público. El Estado gasta mucho más de lo que recauda de impuestos de nosotros los ciudadanos. Entonces, a esa diferencia la imprime. Claro. Y eso es el problema que termina generando inflación. Pues si no genera inflación, no habría problema que lo imprimiera, ¿no? Y tampoco hay confianza, porque no nos olvidemos que es un papelito pintado, igual que el real brasilero, o el euro o el dólar, la confianza que está atrás en la economía que lo emite. ¿Y qué medidas ves que tomaron otros países de la región? No Europa, no Estados Unidos, sino de la región, con respecto a quizás la inflación, que tiene una inflación baja, ¿no? O que tuvieron un impacto ahora con la pandemia, pero ¿toman algunas medidas con respecto para que esto no ocurra, para que su moneda sea más fuerte, digamos? Sí. Los países de la región, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, históricamente tuvieron los mismos problemas económicos que nosotros. De hecho, hasta los últimos años han tenido los mismos niveles de pobreza, desocupación. Históricamente, en los últimos 100 años, de hecho, Argentina siempre normalmente estuvo mucho mejor que ellos. Pero lo que entendieron durante los 90, algunos países como Chile a principios de los 90, algunos países como Brasil hacia fines de los 90, fue que se necesita una política macroeconómica consistente, que básicamente consiste en no mucho más que no gastemos más de lo que recaudamos y no imprimamos más plata de la que la gente demanda y la economía necesita en una situación normal. De ahí el generar confianza. Y de ahí, a ellos les costó. Vos fijate, un peso chileno también hablas de miles, porque en su momento perdió valor, pero después se quedó ahí, porque fueron generando confianza y la gente confía en que la moneda no pierde valor, entonces empieza a ahorrar en la moneda. Los argentinos no miramos al dólar porque nos gusta. Miramos al dólar porque durante años rompieron el valor de este billete y de todos los que vinieron antes, entonces buscamos refugio de valor. Pero bueno, los países de la región, política macroeconómica consistente, no gastar más de lo que se recauda, no imprimir más moneda de la que se necesita. Eso en general. Y después ahora con el brote inflacionario que hay en el mundo, que los países de la región es un problema que haya subido a cerca del 8, el 9% anual. Hay nomás que empiezan a subir la tasa de interés, que es una política monetaria típica. Otros como Uruguay, Paraguay, Brasil han decidido bajarle el IVA a algunos alimentos, que eso no baja la inflación, pero baja el nivel de precios ante el problema inflacionario. Han hecho esos dos conjuntos de medidas en la coyuntura actual y en general en los últimos años, y gracias a eso han podido construir su moneda y no tienen los niveles de devaluación e inflación que tenemos regularse, nosotros. por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como, no es muy diferente a lo de una familia. Claro. Nosotros si queremos en nuestras familias tener economías sanas, bueno, tratamos de trabajar más para tener mejor nivel de ingresos y tratamos de no endeudarnos, de no darnos una vida... si algo no lo podemos comprar porque vale mucho, bueno, nos retenemos. Gastar más de lo que no podemos, ¿no? Porque no tenemos quien nos preste, ¿no? El gobierno tiene la maquinita de imprimir pesos y por eso se puede permitir lo que las familias... Se confía por demás. Normalmente no. Sería bueno mirar estos ejemplos que vos nos estabas compartiendo de los países de la región para
quizás atacar la inflación. David, queremos agradecerte mucho por venir a los estudios de Unife. Nos pareció súper interesante y te vamos a volver a molestar, si podés, para invitarte nuevamente para charlar de este tema que nos preocupa y todos, los argentinos, el tema de la inflación. Muchas gracias por Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, David Miazo, economista y jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, que desarrollaron este changómetro, ¿no? Bueno, cómo perdió, en definitiva, el valor del peso argentino y cómo nos influye en nuestro día a día. Así que vamos a estar seguramente charlando con él nuevamente. Operativo Frío, Sí. así te lo presento, Nau. Tomamos contacto con